Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, como decía, el día de hoy vamos a comenzar el segundo libro de los Reyes y al comenzar el segundo libro de los Reyes necesitamos recordar que los libros de los Reyes en la antigüedad eran un solo libro. Entonces, no vamos a utilizar una introducción para este libro, sino que vamos a ver que la historia es continua. Y como la semana pasada acabamos en primer libro de Reyes, capítulo 22, hoy vamos a comenzar en el versículo 51 del primer libro de Reyes, capítulo 22. Vamos al texto. Dice la Biblia así. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira al Señor Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y aquí vamos a ver algo que desde la semana pasada estudiamos, pero que el día de hoy queremos remarcar otras cosas. Ocosías es hijo de Acab y es el que sigue al reinar o sigue para reinar después de Acab, después de que Dios había ya dado muerte a Acab. Y vamos a encontrarnos cómo es que reina, ¿no? Podemos pensar, bueno, solamente va a reinar 2 años, tal vez es un periodo de historia que no debemos de ver, pero en realidad son 2 años bien interesantes porque son años que muestran lo que hay en el corazón de Ocosías y también muestra cosas que de repente pasan a ser nuestros justificantes en medio de nuestras vidas y en medio de las acciones que determinamos o de las ocasiones que nosotros hacemos las cosas mal y decimos, es que así fui enseñado o es que así viví. Y es que Ocosías, dice el verso 52, hizo lo malo ante los ojos de Dios y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Y muchas veces ahí es donde nosotros también podemos justificar nuestras vidas. No soy yo, así me enseñaron a vivir. Así es como yo aprendí a vivir. Y entonces esas son las cosas que yo voy a hacer. Y es más, ni siquiera fui yo, ni siquiera fueron mis padres. Va más atrás. O sea, la sociedad ha vivido así por mucho tiempo. Por eso es que el verso 52 dice que también anduvo en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuáles son estos caminos? El camino de Jeroboam fue quitar la adoración a Dios, desviar los ojos del pueblo de Israel de Dios y ya no permitir que el pueblo de Israel fuera a Jerusalén a adorar a Dios, sino que él puso 2 becerros en los extremos del norte del reino de Samaria y un lugar de adoratorio. El pecado de Acab fue que metió el culto a Baal y a Acera y que además guió al pueblo a adorar y a confundirse, ¿no? Entonces, esos son los pecados de Acab, son los pecados de Jeroboam y obviamente el pecado de su madre. Y es que tenemos aquí en México ese cuento de la mamá más mala del mundo, ¿no? La mamá que castiga, la mamá que regaña, la mamá que te hace hacer cosas, pero al final te hace mucho bien y te das cuenta de que toda esa disciplina y todo eso que ella hacía resultó en un beneficio para tu vida, pero en realidad, para Ocosías sí tuvo una mamá que hacía las cosas más malas del mundo, ¿no? Una mujer que en su nombre llevaba esta situación de preguntar en dónde está el Señor, quién es el Señor, y que a la vez estaba buscando siempre métodos alternos de buscar un beneficio alejado de Dios, ¿no? Esa es que saber.
y hemos visto cómo engañaba sin preocuparse, hemos visto cómo mandó a asesinar sin preocuparse. Entonces, tú y yo podemos decir, ni la sociedad ayudaba, porque desde el tiempo de Jeroboam, la sociedad estaba ya buscando otros dioses, ni sus antepasados ayudaban, porque tanto Acab como Jezabel no fueron los mejores ejemplos de padres para Ocosías. Pero aquí tenemos algo bien triste, porque ni mis padres me definen, ni la comunidad o la sociedad define quién soy yo. Lo que define quién soy yo es cómo reacciono ante las situaciones que estoy viviendo. Algo que nosotros hemos estudiado en el primer libro de Reyes y que hemos visto constantemente es que Dios ha dado oportunidades a Acab para arrepentirse una y otra vez. Y alguien que había estado viendo todo lo que Dios había hecho en la vida de Acab, en la vida del pueblo de Israel, a través del juicio con Elías, a través del juicio con otros profetas, era sin duda Ocosías. Ocosías había vivido de primera mano el sentimiento de su padre hacia Dios, hacia Elías, y conocía muy bien. O sea, yo me imagino que él había escuchado la historia de 450 profetas de Baal en contra de un profeta de Dios y que Elías los había vencido. Yo me imagino que Ocosías conocía la historia de cómo Dios le había dado la victoria a su padre Acab en contra de muchísimos reyes. Entonces Ocosías conocía que hay un rey sobre Israel, que hay un rey y hay un Dios que gobierna por sobre todas las cosas, que está al lado de Israel. Pero a Ocosías eso no le llamaba la atención, porque muy probablemente él seguía pensando como su padre, que él merecía tener beneficios sin tener que servirle a Dios. Y por eso es que en el verso 53 del capítulo 22 del primer libro de Reyes dice que sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira al Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. A pesar de haber visto misericordia y gracia sobre gracia de continuo en la vida de su padre Acab, Ocosías decide imitar a su padre sin tener una justificación. Y es que después de la muerte de Acab, Ocosías debía de ser ungido como rey. Y esa unción llevaba también a que el rey pudiera reflexionar en la escritura y pudiera ver la ley del Señor y pudiera meditar en la ley del Señor. Pero la realidad es que en el reino del norte se les había olvidado todo eso y Ocosías estaba ávido por gobernar, pero habían muchas cosas mal. Y es que el pecado estaba destruyendo al reino del norte y a Israel en general, a los dos reinos. Capítulo 1 del segundo libro de Reyes, versículo 1 dice que después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Este versículo, y así de corto como está, es bien interesante porque lo que nos vamos a encontrar es que los moabitas son un pueblo que se habían rendido al pueblo de Israel o que había sido conquistado por el pueblo de Israel desde el tiempo de David. Dios les había entregado este pueblo y los moabitas se habían sometido al reinado de Israel. Ahora se están levantando en contra de Israel después de la muerte de Acab porque están viendo que es un reino débil, que es un reino que no tiene fuerzas y entonces están pensando, bueno, es un buen momento para rebelarnos. Y es justamente lo que yo decía hace un momento. El pecado debilita y empieza a desmoronar cosas que Dios nos había dado como bendición, ¿no? O sea, tal vez este versículo hasta podría pasar desapercibido, así de, bueno, pues ¿qué tiene que se haya revelado Moab? Pero nos está hablando de cómo el pueblo de Israel está perdiendo poder a causa del pecado.
¿no? Porque lo que antes Dios les había dado a causa de la obediencia, a causa de seguirlo, ahora ellos lo están perdiendo. No es que Dios se los esté quitando, es que ellos están perdiendo la influencia que tenían, ¿no? Y después de esto, en el versículo 2 vamos a encontrarnos con un apartado que parece hasta chusco, pero que en realidad es bien importante, y es que dice que Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, ir y consulten a Baal Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Aquí vamos a detenernos y les decía yo, la primera parte suena hasta como chusca, ¿no? Así de, ¿cómo cayó Cosías? Bueno, pues se cayó por la ventana de la sala. Eh, es interesante que cuando él está enfermo, cuando él está convaleciente, lo que hace es enviar mensajeros a consultar a una deidad lejos de Israel, lejos de Samaria. De hecho, está aproximadamente Ecrón de Samaria a unos 65 kilómetros de distancia. Entonces, él va a mandar a Ecrón a consultar a una deidad para ver si va a sanar. Y aquí hay varias cosas bien interesantes. Lo primero es, no está pidiendo una sanidad, no está mandando a que pidan por la sanidad de Ocosías, sino solamente está pidiendo que le diga la deidad de este lugar, el Baal Zebut de este lugar, si va a ser restaurada su salud. ¿Por qué? Porque la deidad de Cron, el señor de Cron, se pensaba que podía predecir el futuro. Entonces, él manda a preguntar a una deidad que según esto podía predecir el futuro sobre lo que va a pasar con su vida. Y a él se le está olvidando algo bien importante, que él no tenía que ir muy lejos para poder pedir dirección sobre lo que iba a pasar en su vida. Y aquí hay varias cosas, porque lo primero, nosotros debemos de saber que Baal Zebut, eh, Baal significa Señor, Zebut puede ser traducido como el de las moscas, entonces sería el Señor de las moscas, pero aquí hay una discusión si realmente se trataba de Baal Zebut, que más adelante en el Nuevo Testamento va a ser aliterado como Beelzebú, el señor de las moscas, y que en realidad significara ese su nombre, o que los judíos en forma de burla le cambiaran el nombre a Baal Zebut en lugar de Beelzebul, que significaría el Señor soberano. Muy probablemente eso era lo que creían en Ecrón, que Baal Zebul era el soberano de todas las cosas y que tenía el entendimiento para poder ver el futuro, ¿no? Y entonces los judíos lo que hacen es cambiarle la letra para hacer una burla. Ahora, también se dice que entonces lo que está pasando es que se le cambia esta letra para hacer burla de Baal, el señor de lo que no sirve, o el señor de lo que es inútil. Como sea, vamos a encontrarnos que los Baales son inútiles delante de Dios. Y es que aquí Ocosías está preguntando, ¿voy a sanar de esta enfermedad? Y manda una comitiva que públicamente está haciendo ver delante de todo el pueblo de Israel y delante de todos los pueblos que Ocosías no confía en Dios. O sea, Ocosías confía en otras cosas que no es el Dios de Israel, ¿no? Porque estoy mandando así un grupo de, de personas con mi autoridad para hacer esta pregunta. Ocosías confía más en Baal Zebul. Y entonces vamos a encontrar la respuesta de Dios ante este Ocosías. Y acuérdate lo que vimos hace rato y lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es
lo que pasa cuando tú te encuentras en peligro, ¿a quién recurres? La semana pasada veíamos a un Josafat que cuando se encuentra rodeado de 32 generales, lo que hace es clamar, gritar a Dios, ¿no? Para poder pedir ayuda y misericordia a Dios. En el caso, el día de hoy de Ocosías, vemos, él ni siquiera está pidiendo ayuda. Él solamente quiere saber qué es lo que va a pasar en mi futuro. Y aquí debemos de tomar en cuenta algo. Nosotros no podemos pensar en qué va a pasar en mi futuro sin tener presente a Dios el día de hoy en nuestras vidas. Entonces, Él va a preguntar o manda esto a esta comitiva a preguntar, y el versículo 3 del segundo libro de Reyes, capítulo 1, dice que entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron? Por tanto, así ha dicho el Señor, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, vayan y vuelvan al rey que les envió y díganle, así ha dicho el Señor, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron? Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraron? Y les dio tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos como un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Vamos a detenernos en esta parte de la historia del segundo libro de Reyes, capítulo 1, y vamos a ver, Dios envía a un ángel y hay quien dice que este versículo 3 está hablándonos de Jesús mismo antes de volverse hombre que va, ¿no? Este ángel del Señor que va y habla a Elías y le dice, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Aquí hay algo bien triste y bien curioso, ¿no? Porque el rey de Samaria, Ocosías, se siente poderoso por ser gobernante sobre una parte de la tierra. O sea, él tiene potestad sobre una parte de personas, pero él sabe que no tiene poder ni sobre su cuerpo ni sobre su vida. Y entonces él necesita encontrar quién le puede ayudar y quién realmente tiene potestad sobre su cuerpo y su vida. Algo que veíamos hace un ratito en el primer libro de Reyes, capítulo 22, es que Ocosías sigue con la línea de su padre Acab, con la de su madre Jezabel, y entonces, a pesar de haber visto y de haber escuchado todos los milagros que había hecho Jehová, Dios de Israel, él sigue confundido. Él no quiere aceptar la soberanía de Dios sobre su vida. Y viene una pregunta para nosotros. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestra enfermedad, en medio de la aflicción, ¿a quién voy y le clamo? Porque muchas veces, en lugar de clamarle a Dios, estamos buscando otro tipo de soluciones. Y hay personas que pueden decir, sí, yo creo en Dios, pero de todas formas voy a ir a tal lugar en donde me dijeron que si tal persona ora por mí, voy a sanar. O si tomo agua milagrosa de tal lugar, voy a mejorar o voy a ser salvo o voy a ser sano. Y algo que nosotros necesitamos entender completamente es que no podemos huir de Dios y no podemos huir de su palabra. Algo que probablemente le podía dar miedo a Ocosías en estos 2 años de reinado o en este tiempo de reinado que él llevaría es cómo he vivido. Y es que muchas veces a nosotros nos da miedo acercarnos a Dios por las cosas que hemos hecho antes de conocerlo, ¿no? O a pesar de conocerlo,
las cosas que estamos haciendo el día de hoy y de las cuales no queremos arrepentirnos. Y entonces estamos buscando otras formas en cómo evadir a Dios, pero buscar nuestro bien. Y por eso es que Ocosías busca a Baal Zebub, pero en realidad Ocosías tenía a Dios, no a 60 kilómetros. Ocosías tenía la posibilidad de consultar a Dios en tiempo real, de poder decir, Señor, necesito de tu ayuda y necesito de tu guía. Y Dios hubiera enviado a Elías a través del mensaje de este ángel del Señor con una respuesta totalmente distinta probablemente. Pero ahora, por haber consultado a Baal Zebut, el dicho de Dios hacia Elías que se le debe de decir a Ocosías es que no se va a levantar del lecho y que va a morir. Entonces, los mensajeros regresan. Ocosías se sorprende a ver a los mensajeros que vienen de vuelta tan rápido. O sea, ahí nos damos cuenta. El mensajero Elías no estaba tan lejos como estaba eh, el templo de Baal, ¿no? Y Dios ni siquiera había necesitado que fueran a consultar a algún lado cuando Dios sabía lo que estaba pidiendo Ocosías. Entonces, aquí nos damos cuenta de que Dios está cercano a nosotros y de que Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras mentes y que lo mejor sería ir a acercarnos a Él. Ahora, cuando Ocosías pregunta sobre quién fue el que les dijo este mensaje, y estos hombres responden, nos vamos a dar cuenta de que la forma en cómo viste también es bien interesante y es pareciera una calca de cómo viste Juan el Bautista. Es un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. A partir de esto, en el versículo 8, muchas personas han pensado que Elías en realidad era un hombre bastante peludo, ¿no? Así que tenía mucho vello en el cuerpo y por eso vestía de pelo, pero no, sino de lo que se trata es que su vestido era de pelo de camello, o sea, de piel de camello, y que además tenía este cinturón de cuero. ¿Por qué? Porque era la vestimenta de una persona pobre. No era la vestimenta de una persona elegante que se vistiera de lino, de algodón, sino era de una persona pobre y de una persona que, como nosotros hemos visto la vida de Elías, era una persona que había vivido altibajos y en diferentes lugares. Entonces, era una persona que no se preocupaba tanto por, mira, voy a vestir a la moda o voy a vestir de cierta forma. Elías realmente se preocupaba por una sola cosa y era agradar a Dios. A pesar de que hemos visto que Elías tenía temor, a pesar de que hemos visto que Elías uh, de repente se deprime, hemos visto también que Elías es fortalecido por Dios y que Elías confía en el Señor. Entonces, cuando Ocosías pregunta y ellos le responden la forma en que viste, algo que me encanta es que aún por la forma en cómo viste Elías, y les repito, no de una forma elegante, sino de una forma que mucha gente probablemente en ese tiempo podía vestir porque no era un vestido para ricos, sino para pobres, Ocosías descubre luego, es Elías. Y eso habla mucho también, ¿no? Porque nosotros no debemos de estar interesados en que nos vean, vistiendo a la moda o vistiendo de lo mejor posible, sino probablemente vestidos de la forma humilde o de una forma sencilla, pero que
reconozcan que en nuestras palabras se encuentra también la guía de Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas y que no es por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos, ¿no? Entonces, él descubre que es Elías Tisbita y en el verso 9 vamos a ver la respuesta. Ok, si yo sé que Dios envió a Elías y que Elías habló con mi padre Acab y toda la historia entre Elías y Acab, yo sé que Elías es un hombre de Dios. Yo sé que Elías ha encontrado o que Elías habita en la presencia de Dios y que si manda un mensaje de parte de Dios a mi vida, es un mensaje que yo debo de escuchar. Pero vamos a ver qué es lo que va a hacer Ocosías con este mensaje de Elías. Dice verso 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Bien, vamos a detenernos ahí tantito porque vamos a encontrarnos que la respuesta de Ocosías hacia el mensaje que Dios había enviado a través de Elías es tratar de atemorizar a Elías o tratar de capturar a Elías. Ahora, si Ocosías confiaba en Baal Zebut y en los oráculos que él podía dar hacia las personas, muy probablemente también podía pensar, como mucha gente pensaba en esa época, que si tú recibías un mensaje profético y ese mensaje era un mal augurio para tu vida o era algo malo para ti, lo que tú podías hacer para que no se cumpliera esa palabra en tu vida era matar al profeta antes de que se cumpliera esa profecía, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que Ocosías quería también aquí era que que llevaran a Elías delante de él, pero en medio del camino, eh, este general y sus 50 soldados pues terminaran con la vida de Elías, ¿no? Y vemos que no es una respuesta pacífica, porque si fuera una respuesta pacífica, pues envía, no sé, a un heraldo, envía a una persona en son de paz, no, no envías a un capitán y a 50 soldados, ¿no? O sea, y algo que a mí me encanta es que Elías en esta ocasión es un hombre que no tiene temor y es un hombre que está en el monte, es un hombre que está visible y es un hombre que está confiado en que Dios está con él. Y eso es lo que le ha dado la madurez a Elías de haber caminado durante todos estos procesos en medio de la persecución de Acab, en medio de todas las situaciones difíciles que había vivido, Elías había aprendido que Dios le sostenía y que cuando Dios lo mandaba a hablar delante de personas difíciles, era porque Dios iba a tener cuidado de él. Y entonces este capitán de 50 llega delante de Elías y le dice lo que parece ser muy respetuoso, ¿no? Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, pero le dice varón de Dios no como un cumplido. Así se le decía a veces a los profetas, también se les decía videntes. Entonces, todo aquel que profetizaba se le conocía como un varón de Dios o como un vidente. O sea, y a ti no te importaba si realmente su profecía venía de Dios de Israel o si venía de un Baal, tú simplemente le decías varón de Dios, ¿no? Y entonces lo que está haciendo Elías en este momento al responder, bueno, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50, es decirle, ok, vamos a hablar en serio. Si tú realmente, o sea, si yo realmente soy lo que tú estás diciendo, si realmente Dios está hablando a través de mi vida, entonces va a haber un juicio a tu vida por venir a amenazarme. Y ese juicio es que desciende fuego del cielo y consume a estos 50, ¿no? Y vemos que eso es lo que va a pasar. Ahora, dice
el verso 11, que volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Vamos a detenernos ahí. Bien, ya vimos la historia del primer capitán con sus 50. Acabamos de leer la del segundo. ¿Por qué el juicio se repite con el segundo capitán? Porque vemos que la insistencia de Ocosías es grande. Se entera de lo que ha sucedido y no es la primera vez que desciende fuego del cielo cuando Elías ora. ¿Te acuerdas con los profetas de Baal? Elías ora y desciende fuego del cielo y todo el pueblo se da cuenta quién es Dios, si Baal es Dios o Yahweh es Dios, Jehová es Dios, y él Dios ha demostrado ser Dios por sobre los Baales, ¿no? Y en esta ocasión, estos capitanes están demostrando que no han entendido realmente quién es Dios. Es más, ni lo conocen, ni los capitanes, ni la comitiva que había enviado Ocosías conocían a Elías. Se habían olvidado de Elías y muy probablemente entonces se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho a través de Elías. Y estos dos primeros capitanes estaban pensando que con la autoridad humana ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Y así pasa el día de hoy, ¿no? En muchos lugares se cree que ellos o que las personas que tienen autoridad pueden hacer lo que quieran sin temor de Dios. Pero aquí estamos viendo que viene un juicio para aquellos que no tienen temor a Dios y que están haciendo las cosas de una manera injusta. ¿No? Y entonces el tercer capitán, sabiendo lo que había sucedido con los primeros Dios, y temeroso de Elías y temeroso de Dios, es cuando llega y se postra de rodillas delante de Elías, ¿no? Y a él sí le creo que está diciendo varón de Dios, ¿no? Porque él entiende lo que ha visto y él sabe que no está haciendo bien, aunque es su trabajo hacer lo que el rey le ha mandado. Y entonces le ruega por su vida, por la vida de los 50 y le pide que descienda. Y en el versículo 15 es el ángel de Dios que le dice a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿No? Entonces, muy probablemente los otros dos capitanes hubieran seguido ciegamente las instrucciones del rey Ocosías para asesinar a Elías en el camino, ¿no? Pero en esta ocasión este no lo va a hacer y Dios le envía a este ángel a Elías para que le diga que no tenga miedo y que descienda con él. Y entonces Elías desciende y verso 16 y le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías. ¿No? Entonces, fíjense cómo es que no importa lo que hagas,
cuando estás en contra de la voluntad de Dios, no importa si lo ignoras, no importa si te volteas a otro lado, no importa si crees que Dios es tu enemigo, porque algo que había heredado Cosías cuando se entera de que es Elías, el profeta que ha hablado en su contra, muy probablemente se enoja, ¿no? Y piensa, Elías es mi enemigo, como su padre pensaba de Elías. O sea, no importa cómo pienses tú acerca de Dios, si cuando viene la palabra de Dios a tu vida y te confronta, tú no le haces caso a la palabra de Dios y te arrepientes, el juicio de Dios viene sobre tu vida. Y aquí lo vemos, o sea, Ocosías no necesitó reinar muchos años para tener este encuentro o este encontronazo con el juicio en la palabra de Dios. Con 2 años fueron más que suficientes, con situaciones que parecían así como que, ay, mira, se cayó de la ventana, ¿no? Qué curioso. O sea, con situaciones pequeñas Ocosías demostró en quién había estado poniendo su confianza o en quién iba a poner su confianza durante toda su vida. Y yo les decía al principio del estudio, cuando empezamos con primer libro de Reyes, capítulo 22, en sus últimos versículos, Ocosías siguió el camino de su padre, siguió el camino de su madre, siguió el camino de Jeroboam, pero la realidad es que en esta situación, cuando él cae, se lastima y se siente en peligro de muerte, cuando él está viendo que los moabitas se levantan en su contra y se liberan o se rebelan en contra de Israel, Ocosías busca a Baal en lugar de buscar a Dios, aun cuando él ya había visto y él ya sabía que buscar a Dios era lo mejor que él podía hacer. Y en lugar de buscar a Dios, cuando él se encuentra con la palabra de Dios en boca de Elías, él decide enfrentar a Dios. Consecuencia, 100 soldados muertos. Consecuencia, él, con esta sentencia de muerte en su vida, y va a terminar muriendo conforme a la palabra de Dios. Y eso nos recuerda que la palabra de Dios no es como tal solamente un imán de cosas buenas o de cosas bonitas, que no solamente nos sirve para que nosotros podamos buscar tener bendición, sino que también nos sirve para que nosotros seamos instruidos y de ser necesario, nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Ocosías decidió no hacer caso a la palabra de Dios y muere conforme a la palabra que Dios había hablado a Elías. Lo que sigue en el verso 17 todavía es más triste. Dice, reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. O sea, Ocosías terminó borrado, ¿no? Tanto él como su descendencia. Ya no hubo descendencia de Ocosías. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y aquí vamos a ver la diferencia y me quiero adelantar un poco a lo que vamos a ver la próxima semana en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Pero es que Ocosías muere buscando vivir alejado de Dios. Y Elías, a pesar de que tenía sentencia de muerte por Ocosías, hace la voluntad de Dios y no muere, sino que es llevado por Dios a los cielos. Y eso nos recuerda que no hay arma o ataque contra aquellos que están en Dios, ¿no? Contra aquellos que están confiando en Dios, pero contra aquellos que están en contra de la palabra de Dios, siempre va a haber muerte. Acompáñame, vamos a cerrar el día de hoy leyendo segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1.
Y es que esto todavía nos va a aclarar mejor lo que el día de hoy hemos visto. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos al verso 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a ustedes, los que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, el juicio de Dios, tú y yo lo vemos en esta historia y podemos pensar, híjole, estos 100 soldados no merecían, pero ¿qué crees? Que es la demostración del justo juicio de Dios, ¿no? Los que creen en Dios, ¿no? Y van a poder descansar en Dios. Los que no creen en Dios, bueno, el juicio no solamente es para estos 100 soldados, es para todo aquel que a pesar de tener conocimiento de Dios como Ocosías, no se arrepiente. Entonces, el día de hoy tenemos esa oportunidad de decirle a Dios, Señor, guíame, transfórmame, necesito ser transformado por ti. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.